Hola, en el destello de hoy vamos a hablar de una situación en la que nos hemos encontrado todos los programadores en algún momento, bien por despiste, bien por desconocimiento, hemos cometido algunos errores en la declaración de variables y es de lo que quiero hablar hoy. Empecemos con el ejemplo que encabeza este destello, en el cual dimensionamos tres variables I, J y K como integer, tal y como está escrito aquí. Bueno, esto tiene un defecto. Si recordamos el destello 107 en el que Rafa nos hablaba de la ventana locales, la vamos a utilizar para ver qué es lo que está realmente declarado aquí. Entonces, si me voy a ver ventana locales, detengo la función y ejecuto, veo que me está diciendo que las variables I y J están declaradas como variant. Solamente la variable k está declarada como integer. Esto pasa porque cuando nosotros en la declaración de variables no le indicamos nada al lado de la variable después del dim, lo toma como variant. El programa va a funcionar. El único problema que tiene esto es que consume mucha más memoria, va a ser menos eficiente el programa. Ahondando en la declaración de variables, tenemos los destellos 8 y 36 en las que hablábamos de la expresión option explicit y también del destello 11 donde hablamos de las expresiones abreviadas. Todo esto va relacionado con la declaración de variables. Además, podemos decir varias cosas. No podemos utilizar caracteres especiales como pueden ser el dólar, el porcentaje, la almohadilla, la admiración invertida. Generalmente es aconsejable empezar las variables con una letra o con un guión bajo. No es aconsejable utilizar acentos, no es aconsejable ni se pueden dejar espacios en blanco ni puntos y tampoco deben superar 255 caracteres, pero espero que a nadie se le ocurra poner una variable de 255 caracteres. Además de esto, si por ejemplo, nosotros queremos darle el valor, además de declararlo, darle el valor, podemos hacerlo directamente con una constante, por ejemplo, int1 que sea igual a 5. De esta manera estamos declarando y a la vez le estamos dando un valor. También podemos declarar las variables dentro de function. Por ejemplo, de esta forma de declarar la variable, lo que estamos diciendo que es opcional la variable número, pero que si nosotros no la declaramos, nos ponga un 2. Esto puede ser muy útil a la hora de luego rellenar record sets. Las matrices las tenemos que declarar con doble paréntesis, eso lo sabemos. Entonces podemos hacerlo así o lo podemos hacer así. ¿Qué está ocurriendo en cada caso? Para poder llamar a esta función tengo que hacerlo desde fuera porque le estoy pasando un parámetro. Entonces vamos a hacer aquí un sub de test y vamos a llamar a la función, así ya la podemos llamar porque es opcional. Aquí vemos que estaba sucediendo lo mismo que con las variables. Al dimensionar una matriz, si nosotros no le ponemos nada, nos la está dimensionando como variant. Si no, pues la matriz tiene el tipo que nosotros elijamos. Por último, simplemente deciros que es bastante funcional el que nosotros al definir las variables le pongamos nombres que nos indiquen algo, que nos hagan referencia a lo que está sucediendo. Esto en programas más o menos grandes resulta muy útil porque con un vistazo puedes ver rápidamente esa variable a qué se refiere. Bueno, espero que os haya resultado útil y en destellos próximos hablaremos del tipo variant en profundidad.